Buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Douglas Ungreda, quien es profesor de Finanzas Internacionales a nivel de pregrado y doctorado en la Universidad Central de Venezuela y se desempeña hoy en día también en Miami como consultor económico y financiero, especialmente en el área de finanzas internacionales. Y además es colaborador nuestro en Ojo con Eso TV. Lo hemos entrevistado ya en otras oportunidades. Hemos tenido foros con él en Benamérica. Y es una persona que también en el desarrollo que tenemos previsto para nuestras operaciones en Ojo con Eso en Miami y para Invirrecord, es también un aliado importante. Buenos días, Douglas. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí de nuevo. Buenos Eh, días, José Manuel. Un placer. Hoy queremos recurrir a ti porque nos ha sembrado una gran preocupación y un interés muy grande también la salida de Arabia Saudita del acuerdo del petrodólar. Y algunas personas nos han preguntado, nos llaman y dicen qué pasó ahora, que se acabó Estados Unidos, no sé. Entonces, por favor, respóndenos, porque hasta el ChatGPT está mal informado, según nos hemos dado cuenta. No, buenos días, José Manuel. Saludos a tu audiencia. Yo en realidad considero que esta no es una mala noticia, en realidad es una noticia que resta eh, elementos de presión al sistema financiero internacional. Eh, Se ha generado siempre esa mentalidad, esa matriz de mentalidad un poco mercantilista, que la medida que una moneda sea fuerte es conveniente para el país que la emite. Ciertamente una, hay un nivel donde la fortaleza de esa moneda atrae inversiones, atrae actividad económica, es un reflejo del crecimiento de esa economía y a su vez pudiera causar más crecimiento porque en la medida que se percibe que esa moneda se mantenga fuerte, es en esa medida que la moneda sirva como medio de pago y también como un activo refugio, si se quiere. El dólar norteamericano ha venido fortaleciéndose en las últimas décadas y ha acelerado esa inercia de fortalecimiento un poco a causa de las circunstancias de la geopolítica global, particularmente con a raíz de lo del COVID, de la invasión de Rusia a Ucrania. Se ha generado mucha incertidumbre y eso ha creado una estampida hacia el dólar porque simplemente hay una percepción de que el dólar norteamericano es un reflejo de unas instituciones, de unas leyes, de una economía que se mantiene fuerte. De hecho, si vemos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la economía norteamericana es quizás el más alto de todos los países industrializados y desarrollados. China, por otra parte, que ha venido siendo una economía que competía contra Estados Unidos, ha venido observándose una caída en su crecimiento, que todavía sigue siendo alto, pero estamos hablando de una economía que antes crecía alrededor del 12-15% interanual, ahora crece únicamente 5 o 6% y tiene una serie de problemas que son fundamentales y que van a poner bajo riesgo sus perspectivas de crecimiento más adelante, como lo que es la población que está envejeciendo de golpe y no tienen una corte que la reemplace, gracias un poco a la política equivocada de un solo hijo y varón, que ya les está pasando factura. Tenemos que hacer ese repaso como prolegómeno al análisis de lo que vamos a ver ahora. ¿Qué está pasando? Eh, Se conformó o se formalizó la conformación del grupo de los BRICS. Antes era un acrónimo de un grupo de países que fue acuñado por un experto en finanzas, pero nunca fue una organización formalmente creada. Entonces, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ahora han unido esfuerzos y han incluido Arabia Saudita, Irán y otros países. Ahora bien,
¿qué es lo que está pasando? Eh, un dólar excesivamente fuerte. De hecho, el dólar ha venido fortaleciéndose en términos reales con respecto a otras monedas, al punto tal que hace un año llegó a tener una apreciación real de 20%. Una moneda fuerte es una ventaja, pero también llega un punto en que puede convertirse en una seria desventaja y puede crear desequilibrios. Eso es lo que se trata de evitar. Ahora bien, siendo que Estados Unidos hoy día es uno de los países que más exporta petróleo, incluso por encima de Arabia Saudita, si vamos a ver, si tomamos en cuenta el petróleo que viene de las formaciones de shale y fracking, es el mayor exportador de gas licuado. De hecho, sustituyó prácticamente a Rusia en cuanto a al suministro de gas natural licuado a Europa. Europa ahora ha venido experimentando caídas en el precio del gas natural gracias a la exportación de gas licuado. Entonces ya no es más un país dependiente de las exportaciones petroleras de Arabia Saudita y de países del grupo PEP, como lo fue en los años 70. Por lo tanto, Estados Unidos ahora se convirtió en el productor pendular. Cada vez que quiere que se incrementen los precios, Estados Unidos puede potenciar cualquier acuerdo que tenga la OPEP en reducir la producción, pero también puede neutralizar esos acuerdos exportando ellos más petróleo. Por lo tanto, ya existen más factores que determinan el precio del petróleo a nivel internacional. Por lo tanto, ya el dólar norteamericano no depende de la bendición, si se quiere decir, del reinado de Arabia Saudita. Más bien, no me sorprende que Estados Unidos haya tenido incluso acuerdos informales con el reino a quien le hace saber que no tiene ninguna objeción que eso ocurra. Más bien le resta puntos de presión porque tenemos que ver ahora el costo de una moneda excesivamente fuerte, no solamente bajo el punto de vista del país que la emite, sino de aquellos países cuya deuda externa está denominada en dólares norteamericanos. Si bien la tasa de interés del dólar norteamericano es baja, alta para la historia reciente del mercado financiero norteamericano, porque las autoridades han subido las tasas de interés como una política antiinflacionaria, ¿cuál es el costo efectivo de la deuda externa denominada en dólares para un país en desarrollo y que sea un país pobre? Que puede ser Pakistán, como puede ser Ceilán, en fin, para Venezuela, cuando llegue el momento de refinanciar la deuda externa. No es solamente el costo nominal en intereses que representa la deuda ajustada a riesgo país. Supongamos que la tasa cero riesgo en Estados Unidos es equivalente al 3-4%. Si se le suma la prima por riesgo país, puede que suba al 7-8%. Pero también como la contabilidad fiscal de estos países está denominada en moneda local, cuando se aprecia el dólar es porque sus monedas se están depreciando en contra del dólar. Por lo tanto, el costo de su deuda tiene que tomar en cuenta esa depreciación, que pudiera llegar a subir efectivamente a un costo del 10, 12 e incluso más. ¿Qué tasa de crecimiento puede sostener una deuda de ese tipo? Puede colocar en serios problemas la sostenibilidad externa y fiscal de estos países. Por lo tanto, es un problema para los países pobres la fortaleza del dólar norteamericano y tiene que haber una forma de contenerla. ¿Le conviene a Estados Unidos? Hasta cierto punto, porque se generan problemas geopolíticos, se generan resentimientos y O sea que pudieran haber, la moneda es hay que entenderla siempre como, no como un recurso de ganar siempre, sino más bien de propiciar el intercambio y de mejorar el desarrollo correcto, sostenible en todas partes. De manera que, correcto, si entendí bien, incluso Estados Unidos puede hasta mejorar su capacidad exportadora y probablemente hasta tener exacto, mejor equilibrio con China, que necesita también ese tipo de cosas. Entonces, exactamente. ok, entonces el futuro para Estados Unidos, no como siempre los que se ponen en postura antiimperialista o antinorteamericana, Sí, siempre ven cualquier cosa, si va a llover, se va a caer el imperio. Entonces, más que verlo de esa manera, podría verse como
una buena noticia en el sentido de que esa independencia del petróleo del dólar abre más los mercados y le resta también problemas a Estados Unidos en materia de compromisos con el dólar, ¿no? Porque, En primer lugar, le da mayores grados de libertad a Estados Unidos, porque ¿qué es lo que está pasando? Vamos a suponer, vamos a hipotetizar que se cambia la fórmula para fijar los precios del petróleo árabe. Ok, ¿qué sí, pudiera pedir Arabia Saudita como contrapartida a sus exportaciones petroleras? Que paguen en riales de Arabia Saudita. Eso incrementaría de inmediato las obligaciones monetarias de Arabia Saudita en el resto del mundo. En un primer momento sería como una forma de endeudarse ante el resto del mundo, lo cual le daría unas líneas de crédito no previstas, pero eso también conlleva una serie de obligaciones y mm, conllevaría apertura del mercado financiero de Arabia Saudita bajo leyes internacionales que sean homologables de acuerdo a estándares occidentales, no necesariamente bajo los estándares de Arabia Saudita, porque ¿quién querría someterse a la ley de la Sharia para pagar el petróleo de Arabia Saudita? Para eso prefiero comprarle petróleo a otro país y no a Arabia Saudita. Por lo tanto, hay un costo y un beneficio en cada uno de estos cambios de política. Supongamos entonces que no sea el rial de Arabia Saudita, que sea el yen japonés. De repente el yen japonés pudiera ser una moneda alternativa, tiene mercados de altísima liquidez, eso pudiera generar una serie de efectos monetarios en la balanza de pago y en el mercado financiero de Japón, donde Japón tiene cierta flexibilidad para poder recibir este choque positivo. Pero pensemos por un momento que sea el renminbi chino, que sea el uso de la moneda china. China tiene un mercado financiero cerrado, si se quiere, no vería de buen grado que se adopte la moneda china como moneda de pago internacional, porque le generaría una serie de presiones y le generaría más bien, desataría una serie de presiones que tendrán y consecuencias imprevistas dentro de la economía doméstica. Les obligaría a abrir su mercado financiero, lo cual no es totalmente una mala noticia. Yo considero que en cierta medida que el uso de la moneda china como medio de pago más bien los obligaría a abrirse ante el resto del mundo, tendrían que dar cuentas al resto del mundo de cómo se lleva la contabilidad nacional, de cómo se lleva la contabilidad del Banco Central. En fin, tiene que haber una reformulación de cómo se diseminan y se preparan las estadísticas oficiales, porque no hay confiabilidad completa el en tema de ese de la sentido. transparencia en esos países del BRIC también es Además, difícil. es muy Y difícil. para que una moneda tenga alcance como divisa, tú debes saber bastante bien, tiene lo que acabas de decir, pues tiene que tener una capacidad de informar de manera muy clara y confiable a Exacto. a sus Implica apertura de la cuenta financiera y de capitales. Eso tendrá impactos en la economía doméstica. En este momento, China está pasando por una crisis financiera muy seria, muy delicada. En este momento no se refleja en las cuentas nacionales. De hecho, nominalmente parecería que tienen un porcentaje de deuda pública respecto a su PIB manejable. Sin embargo, las contragarantías y las garantías implícitas que tendrá que ofrecer eventualmente para salvar, en algunos casos, empresas que han entrado en quiebra porque existen implicaciones a nivel político y social local, puede tener efectos en las futuras publicaciones de cifras sobre cuentas de deuda pública. Por lo tanto, no me extraña que la deuda global china, eh, incluyendo la deuda pública formal, sea la más alta del mundo, porque la deuda externa no es tan fuerte, pero la deuda como tal, completa, entre servicio de la deuda sector corporativo, que tiene vasos comunicantes con el sector público, de hecho tienen accionistas del sector público escondidos y son de pantalla también. Hay una interconexión muy íntima entre el sector público y privado, no es una separación como en el caso norteamericano. Ahí hay líneas grises que confunden sector público y privado. Va a generar una presión que puede generar incluso una presión política
y puede generar cambios no deseados en el status quo actual. Por lo tanto, finanzas internacionales, geopolítica y política doméstica están íntimamente imbricadas para países como el caso de China, como el caso de Arabia Saudita, como quizás en el caso de Irán. Entonces, es muy fácil de decir que se va a cambiar la fórmula de fijación de precios. ¿Cuáles son las implicaciones que va a tener a nivel de política doméstica, a nivel de transparencia institucional, de transparencia de las cuentas nacionales y quién realmente puede sustituir al dólar norteamericano? Yo pongo muy seriamente en duda esa posibilidad. Ningún país en este momento tiene esa capacidad, por más que hablen en contra del dólar norteamericano. Pero sí, muy bueno, excelente. Ya para conven... cerrar y Ujú. con el tiempo corto que tenemos, queremos hacer estos programas de no más de 15 minutos. Muy brevemente, ¿qué ha pasado con la capacidad del BRIC y de las criptomonedas en este cambio que está, o sea, de cara a esa famosa tendencia que algunos especialistas decían? La criptomoneda es un mecanismo legal para conseguir dólares. Si uno hace un análisis estadístico, la correlación entre el precio del Bitcoin y la fortaleza del dólar es positiva. Eh, Hay una anécdota muy interesante para aquellos entendidos en el Bitcoin. Hace unos años atrás, la policía fiscal, el FBI, arrestó a John McAfee. ¿Quién es John McAfee? ¿Quién fue John McAfee? Porque él falleció. John McAfee fue el presidente de McAfee Associates, una empresa dedicada a la producción de software antivirus, o sea, un experto máximo en el área de generar algoritmos de seguridad. Ahora, si la policía, el FBI, hizo investigaciones y logró dar con irregularidades por parte de este señor, que es un genio en el área de desarrollar algoritmos, quiere decir que las autoridades norteamericanas, en cierta forma, tienen mecanismos para informarse de quién está detrás en los movimientos de compra y venta de los Bitcoin. Un Bitcoin como por otras criptomonedas que fueron utilizadas, y la voluntad o la intención del uso de estas monedas, aparte de la especulación, es eludir el ámbito de regulación del sistema financiero dominado por Estados Unidos. Por lo tanto, ¿se usa como una forma de acceder a los dólares? Sí, yo no me extraña que Corea del Norte y países que no quieren tener, que son adversarios militares de Estados Unidos, utilizan esta moneda, pero para procurarse el dólar como medio de pago para poder comprar repuestos y poder conseguir chips de computadoras para poder tener acceso a tecnología de última generación. Por lo tanto, hay un canal comunicante con eso. Ahora, Entonces, que las el Bitcoin, criptomonedas son un subterfugio y exactamente. la salida del petróleo es una respuesta, digamos, que Yo corresponde pudiera, a un yo pudiera, cambio. sí, yo pudiera decir que pudiera ser incluso una solución consensuada. ¿Cuál fue la única solución que se adoptó en los años 80 cuando entró el gobierno de Ronald Reagan y la presidencia del doctor Paul Volcker a la cabeza de la Reserva Federal? Se impuso el pacto del Plaza, el acuerdo de Plaza, que literalmente implicaba la aplicación de un costo en transacciones del dólar, que básicamente implicaba una devaluación del dólar de facto. Esto generó unos costos indeseables para la economía japonesa y para la economía alemana. Todavía no se había adoptado el euro como moneda común, estamos hablando de los años 80, y eso generó unos beneficios que se sesgaron básicamente hacia Estados Unidos y en contra de otros países que colaboraron con Estados Unidos en ese sentido, y colaboraron de buena fe, pero desconocían cómo iba a ser la distribución de estos beneficios. Por lo tanto, dificulto que vaya a haber otro acuerdo parecido al acuerdo de Plaza. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir? Que puedan desatarse estos mecanismos para liberar presión, que refuercen el rol del dólar norteamericano y que le dé ciertos grados de libertad a otros países en términos de costo de la deuda externa, costo efectivo, y pueda permitir que Estados Unidos también sea un poquito más competitivo y no tenga que aplicar otras políticas de emergencia. Estados Unidos tampoco tiene interés que su moneda sea súper fuerte porque crea
efectos cascadas negativos y puede tener consecuencias también a nivel de política internacional, geopolítica, que son parte del paquete. En conclusión, es un cambio que favorece las tendencias actuales. No es malo. Ok, Yo soy prudente y digo, no es malo. ok. Es más, puede ser útil, es una fórmula que puede ser útil. Naturalmente, ¿quién es el que va a recibir el impacto de ese cambio? Arabia Saudita, China, tienen que tener instituciones adecuadas para prepararse a recibir ese exceso de demanda de sus propias monedas. Japón quizás es el más beneficiado de esto, pudiera recibir algún beneficio, pero tendrá un costo en términos de pérdida de competitividad en sus exportaciones. Eso reforzará la inversión extranjera de Japón, o sea, iniciada por Japón hacia Estados Unidos, posiblemente. Esto generaría incluso más ventajas de las previstas, pudiera reforzar la inversión de empresas multinacionales japonesas en otros países, porque de repente el yen japonés se refuerza en forma indeseable. Por lo tanto, no Entendido. todos los males, no todo es malo en esto. Hay que ver cuál es el resultado neto. Es un juego simultáneo donde muchos actores están tomando sus propias decisiones que benefician a sus propios intereses y sin que exista una coordinación. Por lo tanto, hay que ver con cuidado cuál es el resultado neto, pero no necesariamente va a ser un resultado negativo. Muchas gracias. Ha sido Muchis- excelente. Eres capaz de condensar tantas cosas importantes y complejas en un tema tan, espe- sobre todo en este momento tan eh, poco visto. O sea, Exacto. nadie le hace mucho caso a los temas monetarios y financieros hasta que estallan las crisis. Por Pero eso es, estimula la imaginación, estimula la mente, porque son tantas las dimensiones en que sí, uno tiene que pensar. Esto no es un tema de economía de cafetín, como se dice en criollo, que tantos estos expertos que empiezan a hablar sin tener bien fundamentados los conceptos. Aquí hay un trasfondo teórico fundamentado y eso requiere una disciplina de estudio y que saber en ciencias políticas y saber de geopolítica y que saber de finanzas internacionales para entender cuáles son los mecanismos que unen una con otro y cuál es el resultado neto al final del día. muy bien. Muchas gracias, Douglas. Felicitaciones Saludos, y bienvenido siempre. Muchas gracias. gracias, Hasta luego. saludos.